Bueno, continuando con los mitos de Rey Arturo, estamos con el libro de El Caballero Lanzarote en la Guardia Dolorosa. Y vamos a iniciar el capítulo 2, que se llama Primera Sangre. Al alba, los míseros vecinos de Chanevinche acudieron a la entrada de la casa en la que Lanzarote había pasado la noche. Se rumoreaba que el joven caballero era distinto a todos los anteriores. La propia Galiena lo había reconocido. Había llegado finalmente un paladín capaz de librarlos de aquella maldición inmerecida. Nadie quería faltar en el momento en el que saliese para dirigirse a las puertas de la Guardia Dolorosa. Habían presenciado ese proceder casi ritual en muchas ocasiones. A lo largo del tiempo, una docena de aguerridos caballeros había intentado enfrentarse con la magia que protegía al rufián de Brandis de las islas, siempre con el mismo y fatídico resultado. ¿Qué distinguía aquella ocasión de las otras? Era muy difícil saberlo, pero todos lo percibían, tal vez contagiándose unos a otros. El caballero blanco tenía algo notable más allá de su fuerza y apariencia que alimentaban las esperanzas de los habitantes de Chaneviche. Tal era la expectación que algunos aldeanos vencieron su miedo para atender su caballo, abrevarlo y llevárselo hasta la casa, mientras un grupo de niños correteaba para acariciar el animal y acercarle puñados de hierba fresca. Cuando Lanzarote del Lago salió de la cabaña con su armadura completa, se encontró con decenas de miradas de gentes de aspecto pobre y desastrado. Luego, sin el menor gesto de turbación, se encaminó hacia su caballo, afianzó la silla de montar y ajustó los estribos sobre el faldón. Montó y usó las riendas para atravesar la villa, a paso tranquilo. Un puñado de jóvenes de la aldea le iban detrás ejerciendo de improvisados escuderos y cargaban con escudos, espadas, hachas y alabardas que habían pertenecido a los desgraciados que en el pasado habían emprendido ese mismo camino. Una nube de paisanos seguía rezagada, manteniendo la distancia por temor, pero sin querer perderse detalle de lo que tuviera que suceder. El caballero blanco remontó la pendiente hacia la explanada del castillo. Llegado cierto momento, le llamó la atención un recinto de planta cuadrada situado a uno de los lados de la fortaleza. Era un cementerio, pero no el del pueblo, sino uno distinto, pequeño, lejos de la villa, construido de un tiempo a esta parte. La muralla misma del castillo sostenía la pared norte del cercado, cuyo murete de piedra tenía pocos palmos de altura, de modo que sobresalían las lápidas por encima como si quisieran ser vistas desde el camino. Otra siniestra añagaza del castellano, pensó el caballero, para disuadir a los importunos.
tiró de las riendas para dirigir el caballo hacia ahí. La muchedumbre que lo seguía a distancia contuvo el aliento, temiendo que su paladín se echase atrás al visitar aquel lugar siniestro. «El día es corto, mi señor», dijo uno de sus escuderos improvisados. Lanzarote asintió con la cabeza, asegurando que lo sabía. Sentía que, de algún modo, tenía que rendir homenaje a aquellos que lo habían precedido. Según le habían dicho, además, ahí se encontraba la tumba de Blarat de Geste, y quería dejarle dicho que, por mediación de su amada, él estaba ahí para vengarlo. Habiendo descabalgado, entró en el camposanto mientras sus escuderos se quedaban en el portillo, pálidos e inmóviles. Las sepulturas formaban un desordenado mosaico recubierto de musgo y devorado por la vegetación, vida que se resistía a la muerte. Nadie cuidaba aquel campo de héroes caídos. No le costó distinguir la tumba más reciente. Se encaminaba hacia ella cuando un chillido rompió el silencio. Lanzarote se volvió hacia el grito. Un cercináculo había alzado el vuelo desde un conjunto de tumbas cuyas lápidas estaban rematadas por yelmos. No pudo evitar poner los ojos sobre la primera de ellas, cuya lápida rezaba: «Aquí yace Galegantín el galés». El corazón le dio un vuelco, pues había conocido y apreciado a aquel caballero. Era uno de los que se habían enfrentado a él en la justa que convenció al rey Arturo de que merecía el honor de caballería. Un galés leal y justo que había combatido honorablemente, y viéndose derrotado, lo felicitó y se dijo dichoso de haber podido cruzar armas con él. Después de esta justa, se convirtió en uno de sus más acérrimos defensores en la corte. Se apresuró hacia su sepultura, los labios y los puños apretados. No podía creer lo que veía, pero había de ser cierto, pues sobre la lápida reposaba el yelmo que él también conocía. Por lo demás, el anillo de la dama del lago, que siempre portaba en el dedo meñique, permaneció inactivo. Aquel anillo tenía la propiedad de resonar ante la manifestación de la magia y le servía para ponerse alerta cuando se hallaba delante de un encantamiento. Pero ahora callaba. La tumba no era una ilusión. ¿Cómo había podido caer aquel guerrero tan destacado frente a un enemigo tan vulgar? Sin duda, por haber sido víctima de alguna trampa deshonrosa. No había otro modo. La cólera le ardía en el pecho. Brandís de las Islas pagaría ese crimen. Entonces se percató de que también le resultaba familiar el yelmo que ornaba la tumba que estaba al lado. Aquí yace Casoaín de Estragot. Otra sacudida en el pecho. También él no podía ser. El valiente Gasoín, que jamás tenía malas palabras, con el alma en vilo, se lanzó a recorrer todas las sepulturas que venían a continuación. Iboner de Goré, el hijo del rey Urien, Gibrés de Lambale, Cagendis el pequeño, Gaiflet, hijo de Don de Garduel, Don Dinel el salvaje, el duque Tablans, Queu de Estros, Gajeris de Carén,
El rey Idrés sacudía la cabeza atónito. Todos ellos eran notables caballeros de la mesa redonda y estimados compañeros del rey Arturo, paladines de Camelot. La sangre le golpeaba las sienes. Era ese el secreto que callaban los aldeanos, que la guardia dolorosa se había convertido en la tumba de tantos grandes guerreros, que un caballero de Logrés, a buen seguro que lo sabía. Hacía mucho que vagaba por los caminos en solitario y las noticias de esas pérdidas no habían podido alcanzarlo. Miró en derredor al camposanto, repleto de tumbas. Cuántos buenos caballeros habían perdido la vida por culpa de Brandís de las Islas. Campeones de toda Inglaterra parecían haberse dado cita ahí para morir, intentando llevar a cabo una empresa imposible, la misma que se proponía él. Lo asaltaron las dudas. Si tan notables espadas habían fracasado en el asalto a la Guardia Dolorosa, ¿sería él capaz de conseguirlo? ¿Era el orgullo el que guiaba sus pasos? Oyó nuevamente el chillido del ave rapaz que pasaba por encima del caballero muy cerca. En sus garras portaba una paloma que dejó caer sobre una tumba sin casco. Advirtió Lanzarote entre los matojos que era una sepultura distinta, más suntuosa que las demás. Estaba cubierta por una lápida de oro de soberbia factura, cuya superficie atravesaban 3 bandas diagonales de esmalte rojo. Temiendo quién pudiera ser el caballero que tan alta dignidad había merecido, el caballero blanco se llegó a ella. Sin embargo, resultó que en la lápida no constaba escrito nombre alguno, sino una enigmática sentencia: aquí yacerá el vencedor de la Guardia Dolorosa, cuyo nombre está inscrito debajo. Lanzarote arrugó el ceño. Sin duda, aquel lugar guardaba muchas más sorpresas de lo que había esperado. Le sobrevino el impulso de intentar alzar la losa para ver qué nombre había debajo. En caso de no ser el suyo, desistiría del asalto e iría a buscar a aquel que estuviera destinado a culminar la gesta. Aferró la parte inferior de la larga piedra y volcó todas sus fuerzas en tirar de ella hacia arriba para alzarla. Tiró y tiró, tensando los músculos de los brazos, las piernas, la espalda, gruñendo con los dientes apretados en un último esfuerzo. No la movió lo más mínimo, aunque tal era el ímpetu que le había aplicado que al soltarla perdió pie y se fue al suelo de espaldas jadeando. Mientras intentaba recuperar la compostura, se percató de que el anillo quemaba en su dedo. Aquella losa estaba fijada mediante un sortilegio, ligado probablemente al mismo case que hechizaba el castillo. Quizá solo había un camino para descubrir el nombre inscrito en aquella tumba: conquistar la Guardia Dolorosa. ¿Quería eso decir que el vencedor de la plaza moriría en el intento? El sol se hallaba ya en lo alto cuando el caballero Lanzarote del Lago, dejando atrás el campamento, cubrió a pie el último trecho de la explanada
que se extendía delante del castillo. La puerta de la fortaleza no se hallaba en el centro del muro, sino a un lado y a un nivel más arriba. Se accedía a ella subiendo la pendiente de un terraplén que reseguía la muralla, por lo cual la aproximación siempre se hacía en desventaja. Remontó el camino sin preocuparse de ello, a paso vivo, impulsado por la rabia. Ya había perdido demasiado tiempo. Lo abrazaba el deseo de verter la primera sangre de la jornada y de verse cara a cara con el miserable señor de la plaza. Mientras ascendía, la espada en una mano y el escudo en la otra, estalló el mugido atronador de un cuerno de batalla que, aumentada su reverberación entre los muros, se vertió por toda la villa y desde ahí probablemente por toda la comarca. Oscuro y lastimero, pero muy potente, era seguro que tenía la función de espantar a las gentes de los alrededores cada vez que sonaba. Mientras se dejaba oír, el caballero blanco vio adelante que el rastrillo se alzaba con su traquero metálico y después se entreabrían las hojas de madera remachada de la puerta, dejando el mínimo espacio necesario para que saliera de la fortaleza un solo hombre. Por encima de la puerta, en la barbacana, se apreciaba el busto solitario, mudo, de un observador que era apenas una sombra. Sobrecogidos, los escuderos permanecían en el inicio de la pendiente, mientras que una multitud de lugareños se agolpaba en la explanada, abrazándose unos a otros. Lanzarote esperaba que saliera a buscarlo la jauría de salvajes que había hecho caer a Blarad de Geste. Sin embargo, por el estrecho espacio no se había abierto entre las hojas de la puerta, salió solo un hombre. Era con todo un guerrero descomunal, una verdadera montaña, quizá el más forzudo y bruto de la guarnición del castillo. Tenía la altura de un hombre y medio y brazos como troncos. Portaba una coraza gris de aspecto muy pesado, sin brazales, ni grebas, ni ninguna de las demás protecciones. Como el yelmo le ocultaba el rostro y la piel oscura de sus músculos, de sus musculosos brazos, estaba llena de horrendas escarificaciones. Lanzarote no descartó que en realidad no se tratara de un hombre, sino de un monstruo creado por la magia. Portaba un mangual con brazo de madera y una cadena que terminaba en una enorme bola de hierro punzante. En el cinturón traía envainada una espada, pero no llevaba escudo. Avanzaba a trancos, pendiente abajo, mientras la puerta cerraba a su espalda. Enviarle solo un contrincante era un verdadero insulto, razonó Lanzarote. Quería decir que no estimaban en mucho sus habilidades, aunque solo las había podido juzgar por su aspecto. Por lo demás, obligarlo a pelear uno por uno era la mejor manera de hacerle perder la jornada hasta que llegase la puesta del sol. El castellano debía pensar que no era necesario un mayor esfuerzo para acabar con él. No intercambiaron palabra alguna. ¿Qué sentido hubiera tenido? El gigante se abalanzó sobre el caballero blanco, volteando la bola de púas del mangual por encima de su cabeza. En lugar de esperarlo, el otro arrancó también a por él, interponiendo el escudo. Cuando se encontraron, la cabeza erizada del arma atacante voló buscando el impacto.
pero el caballero blanco se sustrajo a ella, echándose a un lado ágilmente, demasiado para la armadura completa que llevaba encima. Pensó el coloso que nada sabía de las fabulosas facturas de las armas, cuya resistencia superaba la de cualquier metal, y sin embargo su peso era como el de la tela. La bola se clavó en el suelo mientras el caballero pasaba al lado del gigante como un rayo, causándole un tajo sangriento en el costado que le cortó además las correas de la coraza. Cuando el gigante arrancó la bola del suelo, habían cambiado de lado. El blanco estaba pendiente arriba y él estaba pendiente abajo. El defensor del castillo estaba enojado, no solo por la herida que ya le rabiaba y le empapaba la pierna, sino porque el otro se había dado cuenta del más básico de los ardides de la defensa. Con la rampa situada de ese modo, el que subía tenía el sol en la cara la mayor parte del día, porque la puerta miraba a levante y tenía poniente a la espalda. En las horas de la mañana los defensores descendían, por lo cual, a pesar de tener el sol de cara, su luz no les molestaba. Pero a medida que el astro recorría su camino en el cielo, los atacantes quedaban cada vez más deslumbrados por el sol. Rugiendo, el coloso hizo volar la cabeza irzada a uno y otro lado, y luego la lanzó adelante en furiosas andanadas, tan veloces que el otro no tenía tiempo de apartarse. El escudo de plata de Lanzarote recibió los impactos sin apenas un rasguño, pues estaba compuesto por el mismo material que la armadura y forjado mediante magia muy antigua y primordial. Con todo, iba forzándolo a recular en dirección a la puerta del castillo. Detrás del escudo, Lanzarote resistía cada empellón aferrados a las correas, y entre tanto escuchaba cómo los bramidos esforzados del coloso iban perdiendo aire, que tenía él que compensar jadeando cada vez más. Pero cuando más aire tenía que robar, más vigor perdían sus golpes, y más largo se hacía el espacio que había entre uno y otro. Cuando juzgó que el defensor estaba cansado y a punto de parar, quiso sorprenderlo adelantándose a ello. Echó la bola punzante a un lado al recibirla con el escudo y disparó la punta de la espada adelante para clavársela por debajo de la coraza. Ante la finta, el otro no pudo hacer más que interponer la mano que tenía libre, con la cual agarró la hoja y logró apartarla, a pesar de cortarse con ella la palma y los dedos. El coloso soltó el mangual para disponer de la otra mano y con un tirón brutal le arrancó el escudo al caballero blanco y lo envió lejos por el borde de la rampa. Abajo los aldeanos tuvieron que apartarse al ver que les caía encima. Lanzarote tiró de la espada para librarla, pero lo hizo empujándola hacia abajo. El coloso soltó un bramido cuando sus dedos cortados cayeron sobre la tierra entre espesos goterones bermejos. Se derrumbó sobre una rodilla mientras se agarraba la mano y vio que el otro se preparaba para ajusticiarlo al punto. Pero aún no estaba vencido. Descargando su enorme cabeza adelante, le propinó un cabezazo yelmo contra yelmo que proyectó al otro hacia atrás y lo hizo caer de espaldas. El blanco perdió la espada y el yelmo, pero se incorporó enseguida. Así descubrió el coloso que se enfrentaba
a un joven rubio y con ojos azulados, un muchacho cortesano de tierras opulentas. La furia lo poseyó. Volvieron a alzarse sobre ambas piernas y cargó contra él, buscándole el cuello. Un instante antes de que su mole enorme le cayera encima, el blanco extrajo la daga que llevaba al cinto y rodó para echarse a un lado. Demasiado tarde el coloso se dio cuenta de que se precipitaba sobre el suelo. Lanzarote lo acuchilló una y otra vez en los riñones y las costillas, en aquel costado donde la coraza estaba suelta por causa del primer tajo que le había hecho, y luego, mientras el gigante se retorcía, se colocó a su espalda, le levantó la cabeza y le rebanó el cuello. Se hizo el silencio mientras el vencedor se apartaba resoplando del cuerpo del vencido, alrededor del cual se iba extendiendo un charco rojo brillante que se iba precipitando pendiente abajo. La figura expectante había desaparecido de la barbacana. Ya no era del todo exacto llamar a aquel paladín el caballero blanco. Todo su cuerpo estaba salpicado y lleno de huellas de sangre que también le chorreaba de la mano que esgrimía la daga hasta la altura del antebrazo. Sus escuderos y los aldeanos lo observaban enmudecidos, los ojos grandes, más atemorizados que llenos de esperanza. El salvajismo de aquel guerrero no se diferenciaba en mucho del de los soldados de Brandis de las islas. Era un hombre peligroso, un arma de doble filo. Tal como podían tenerlo de su parte, también podían tenerlo en contra. Apenas tuvo tiempo Lanzarote de recobrar el aliento y recuperar su espada. El aire trepidaba de nuevo con el mugido del cuerno de batalla. La puerta del castillo volvió a abrirse y salieron por ella 3 caballeros muy bien pertrechados, con espadas largas, hachas y alabardas. Bajaron corriendo a por él sin más miramientos. Al inicio de la rampa, uno de los escuderos, acaso el más osado, se separó de los demás y remontó a toda prisa la pendiente para acercarle una adarga al caballero, puesto que había quedado sin resguardo. Al poco silbó el aire, atravesado por varios proyectiles que, saliendo de la barbacana, volaron por encima de las cabezas de los combatientes en busca de aquel valiente. Solo alzando la adarga pudo él guarnecerse de las flechas. «Atrás», exclamó Lanzarote, dirigiéndose al bravo campesino que rehizo sus pasos pendiente abajo, tan veloz como la había subido. Cuando los 3 defensores alcanzaron al caballero blanco, se separaron para rodearlo y poder acosarlo desde 3 flancos distintos. Él se puso en guardia, las piernas flexionadas, los brazos extendidos, armado con espada y daga. Sus nuevos contrincantes no eran tan temibles como el primero, pero la ventaja del número era evidente. Sin embargo, le pareció a Lanzarote que sus rivales vacilaban, quizá desconcertados ante la victoria que acababa de conseguir. No tomaban la iniciativa, sino que esperaban que él se moviera. Era lo más razonable, pensó. Podía atacar a uno guardándose tal vez de otro, pero no de los 3 al mismo tiempo. Puesto que era lo que esperaban, Lanzarote se dijo que podría sacar ventaja de ello. Hizo amago de atacar al que tenía delante, pues sin duda se había colocado ahí para atraerlo,
pero se contuvo, porque vio que el de un lado se movía, mientras que el del otro costado estaba demasiado receloso. Al que se movía le lanzó la daga. No le dio con ella ni esperaba hacerlo, pero lo obligó a apartarse. Ese movimiento lo aprovecharon los otros dos para echársele encima, y él, en lugar de oponerle su acero, se agachó y usó el cuerpo como ariete para empujar al que estaba más cerca del borde del terraplén. Por ahí lo lanzó con todo el peso de sus armas. No era una gran caída, pero cuando el defensor chocó contra el suelo, se partió la columna por varios sitios. Al volverse, Lanzarote se vio encima la punta de una alabarda que le buscaba el pecho. Se salió de su camino por poco, si bien la cuchilla del hacha le rasgó la coraza. Lo que no esperaba era que, al retraer el asta su atacante, el peto punzante que sobresalía por el extremo opuesto de la cabeza del arma se le quedara enganchada. Por causa de esa hábil maniobra, se vio arrastrado hacia su oponente, pero antes de llegar hasta los filos que lo aguardaban, dio un golpe furioso de espada con el que partió el asta. Entonces arremetieron contra él, a la vez con sendas espadas. Los filos caían por todas partes, y Lanzarote los bloqueaba con rapidez extraordinaria. Las puntas buscaban el hueco para punzar, pero él siempre lograba apartarse, moviéndose por la pendiente en busca de la mejor posición. Ninguna estocada era en vano, sino que todas tenían su respuesta, causando un fragor de choques de metal que iba y venía sin descanso. Pronto se percató Lanzarote de que uno de sus oponentes era más hábil que el otro, y fue en la guardia del más torpe donde encontró el agujero. Cuando éste lo atacó, él reculó por la pendiente como haciéndose el desesperado, y de ese modo lo separó del primero. El torpe creyó que era el momento de presionarlo y le lanzó un mandoble arriesgado, pero decisivo. Con los brazos muy abiertos para darle más fuerza, el contragolpe de Lanzarote fue como un rayo. En apenas un suspiro, le apartó el arma, se cambió de lado y, colándole la hoja de la espada entre los brazos, le atravesó el estómago con tal fuerza que la punta le salió por la espalda. Cuando el último de los defensores lo vio remontar la pendiente a buen paso, armado con dos espadas, la propia y la de su compañero, buscó desesperadamente en derredor. Halló un hacha en el suelo, no muy lejos, el arma que había soltado antes de caer por el terraplén el primero de los suyos. Al principio se sintió afortunado por ello, pero no tardó en darse cuenta de que no significaba una gran diferencia. Sin dejar de avanzar, según subía, el caballero blanco comenzó a hostigarlo con una hoja y con la otra, descargando sobre él una tormenta de acero afilado que a duras penas podía contener mientras echaba atrás. Solo conseguía aguantar, pensaba, porque el sol estaba cegando el caballero blanco, puesto que se había desplazado ya hasta situarse en la parte alta de la rampa. Llegado el momento, Lanzarote encajó ambas hojas en la cabeza del hacha, de modo que quedaron trabadas, y tirando empujó al defensor a un lado.
Entonces aprovechó él para ponerse en la parte de arriba. El otro, deslumbrado, ya no vio más que un perfil de largos brazos con puntas aceradas que se movían como una araña enloquecida. Perdió el hacha, que salió volando hacia un lado, y luego la espada, proyectada hacia el otro. Un instante más tarde, los filos lo cortaron por todas las partes del cuerpo que tenía desprotegidas en los brazos, las piernas y el torso. Se desplomó hacia atrás, convertido en un fardo cruento. Un rumor de excitación corrió entre la muchedumbre ante aquel nuevo triunfo. Si bien la victoria culminante aún quedaba lejos, Lanzarote sintió que las piernas se le doblaban. Cayendo de rodillas, clavó la punta de la espada en el suelo y se apoyó como pudo en ella. También él había recibido multitud de heridas aquí y allá, pedía sangre y estaba agotado, falto de aliento. Los escuderos corrieron a asistirlo. Resistiendo, Lanzarote miró hacia la barbacana, donde la figura volvía a contemplarlo desde la sombra. Ya no le cabía duda, aquel no era el jefe de la guarnición, sino el señor del castillo. En la distancia sintió que el aire ardía alrededor de aquel hombre. La ira lo concomía, porque a aquellas alturas ya se habían dado cuenta de que el caballero blanco era el único paladín al que había tenido que temer jamás. Llegándose hacia él, los escuderos lo ayudaron a levantarse y pretendieron llevárselo de regreso. Lanzarote protestó, aunque casi estaba sin aliento. Todavía quedaban muchas victorias. No es posible, mi señor, no lo conseguiréis, dijo el más audaz, aquel que había arriesgado la vida para acercarle la adarga. ¿Qué dices, sinvergüenza? Diles a estos que me suelten de una vez, rugió el caballero amenazador, aunque tenía que sujetarse a ellos para caminar. El otro alzó las manos para pedirle calma. Atended, por favor, pues conozco este lugar desde que nací y mis ojos han presenciado lances iguales a este en más de una ocasión, insistió, consiguiendo que Lanzarote se tranquilizara. El sol corre ya por encima de la puerta. Lo tendréis de cara el resto de la batalla y aún os falta enfrentaros a más de una quincena de hombres. Estás herido y agotado. Habéis de parar esta pelea ahora que ya habéis tomado la medida del enemigo y lo conocéis. Sois el mejor caballero que he visto jamás y por ello sabéis que lo que digo es juicioso. El caballero contenía expresiones de dolor, pero escuchaba atentamente. Lo que oía no le parecía desatinado. Sabemos que no todos los hombres guardan la puerta, sino que los hay también en el patio del castillo. Comenzad vuestro asalto por la mañana, bien pronto, sin demoraos por nada. Habéis de tomar la puerta en la primera mitad de la jornada y entrad en el castillo antes del mediodía, aunque adentro el sol no tiene por qué estorbaros. Lanzarote se aferraba a la empuñadura de su espada como a una verdad inmutable. Los escuderos esperaban su decisión. Cogió al campesino por el cuello de la camisola para acercarlo hacia sí. Dime, paisano, tan malo sería que al caer el sol siguiera yo combatiendo. ¿Acaso ha sucedido alguna vez? El escudero asintió sin dudarlo.
¿Veis aquellos dos tejos de ahí? Señaló dos árboles separados por una veintena de pasos, de tronco retuerto, y dos únicas largas ramas que se elevaban hacia el cielo. Se hallaban al principio de la pendiente. Hasta aquel momento, Lanzarote no les había prestado atención, pues no lejos continuaba una arboleda. Lo cierto era que se trataba de los dos únicos árboles que se encontraban tan cerca del castillo. Prosiguió el campesino. No son tejos, son hombres. Lanzarote lanzó un suspiro de agotamiento. Os lo imploro, señor, continuó el muchacho, aunque derrotasteis a otro guardián, o a dos o tres más, ya no lograréis vencer antes del ocaso a los 20 que os aguardan. Venid con nosotros y reanudad el combate otro día. Más mal que bien, el caballero blanco recapacitaba. Estaba haciendo un gran esfuerzo para combatir lo que le pedía el alma. ¿Cómo te llamas, amigo?, preguntó el campesino. Yeu, mi señor, asintió con la cabeza musitando. Gracias, Yeu. Se lo llevaron por el camino de la aldea, sosteniéndolo entre todos. La multitud lo seguía en un mutismo reverencial. A la vista de lo acontecido, aquel hombre era más que un caballero para ellos. Era una promesa, la promesa de la salvación, aunque no pocos temían a sí mismo que pudiera acabar convertido en el siguiente motivo de su tormento. Aquella noche, los habitantes de la villa lo hospedaron en una cabaña propia y de mayor tamaño, en la cual habían dispuesto un dormitorio para que se repusiera. No contenía lujo alguno, pero tampoco ofrecía el aspecto de miseria del común de la aldea, sino el de un alojamiento austero y sencillo, pero confortable. Habían puesto a su disposición todo lo mejor que tenían. La anciana ciega le curó y vendó las heridas con los medios naturales que se conocen en el campo. Luego le sirvieron una cena generosa en lo posible, con todas aquellas viandas que estaban en sus manos ofrecerle. Lanzarote comió con apetito, intentando corresponder a la emoción con que aquellas honradas gentes lo trataban. Se acostó enseguida, pero le costó dormir, acosado por sus pensamientos. Tendido en el lecho, se sentía herido en el alma por lo que había presenciado en el cementerio, y en el cuerpo por la lucha entablada con oponentes indignos. Se daba cuenta de que aquella aventura requería quizá más de su resistencia que de su habilidad, puesto que eran muchos los hombres a los que tenía que enfrentarse. Había de hallar maneras de ser más expeditivo a la hora de disponer de cada uno de ellos. Como había visto, no eran más que guerreros convencionales, armados y protegidos del modo ordinario, luchadores poco imaginativos, no especialmente diestros, mientras que la magia del Heis no se manifestara de ningún otro modo. El asalto de la Guardia Dolorosa
Sería, en suma, una batalla excepcionalmente larga y devastadora. Se despertó de súbito, empapado en sudor. En algún momento se había quedado dormido. Acababa de despertarlo la certeza de que alguien susurraba su nombre. Incorporándose, comprobó que aún era de noche cerrada, si bien debía faltar poco para el amanecer. La habitación olía de un modo distinto, a limpieza, a lavanda, a brisa alpina. Lanzarote se percató de que el suelo estaba cubierto por un fino manto brumoso, como si la niebla de la madrugada se hubiera colado en el interior. La bruma procedía de la oscuridad que dominaba el fondo del dormitorio. Una figura se movió ahí y avanzó hacia él, tan leve que no parecía caminar, sino flotar sobre el suelo. Era una muchacha de edad solo algo mayor que la suya, de aspecto frágil, envuelta en una túnica azul. Sus hermosos rasgos lo contemplaban con curiosidad y maravilla al verlo tan cambiado, el mentón tan poderoso, las espaldas tan anchas, un hombre hecho y derecho. Anja, dijo él, reconociéndola también debajo de su semblante y su cuerpo de mujer. Habían crecido juntos en el valle oculto en Broceliande. Era una de las doncellas del lago. Sin duda la enviaba su madre. A Lanzarote lo invadió la alegría. Las dudas que lo atormentaban se apaciguaron. Sir Lanzarote del Lago, caballero de la mesa redonda, dijo ella complacida, no estás solo en esta aventura, bien lo sabes. Señaló a un lado. 3 escudos distintos estaban apoyados en la pared junto al lecho. Lanzarote no los había visto hasta ese momento. Uno llevaba pintada una banda de color rojo de arriba a abajo, otro 2 igualmente bermejas, y el último hasta 3. El primer escudo que he traído conmigo te dará la fuerza que correspondería a otro hombre. El segundo te hará cobrar la fuerza de 2, y el tercero la de 3. Libráselos a tus escuderos y empléalos sabiamente a medida que avance el combate y mengüe tu vigor. Lo mejor será usarlos de menor a mayor fuerza, porque tú también estarás cada vez más fatigado. Lanzarote se levantó y se acercó a las 3 piezas. Acariciando la superficie, comprobó que tenían buena consistencia. Serían una defensa excelente, aunque no tuvieran ninguna propiedad especial. Se volvió hacia ella para hablarle, pero ya no la encontró en la estancia. Tal como había aparecido, desapareció. El pecho del caballero blanco volvía a hincharse de esperanza. La doncella Anja le había traído exactamente aquello que precisaba, la fuerza de muchos hombres. Un destello hizo resplandecer la bruñida superficie del primero de los escudos. Reflejaba la primera luz del día. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.